bienvenidos a Noches de Misterio. A gente que se suma a lo que yo les llamaría esta ruta hacia un conocimiento, ruta hacia curiosidad que nos lleva muchas veces. Este sábado se celebró el 12 Café Ufológico de Santa Clara del Mar. Obviamente que agradezco infinitamente a cada uno de todos los participantes. No voy a dar los nombres, primero porque no me los recuerdo. Segundo, porque siempre alguno queda en el tintero y no me gusta eso. Yo siempre digo que si se realizan estos espacios es gracias a la gente que va, la gente que se arrima a exponer sus vivencias, ¿no? Sus criterios muchas veces. Y realmente como un elemento cultural, un espacio cultural. Agradecemos a arqueólogos que van, no voy a dar el nombre, biólogas que van, tampoco voy a dar el nombre, psicólogos clínicos, psicólogos, astrónomos amateurs, y cada uno exponiendo todo, absolutamente su conocimiento ahí en la mesa, en una mesa muy grande, muy holgada. Por lo tanto, este espacio cultural se amplía mucho. Y yo les agradezco a todos. Viene gente desde Mar del Plata, de Sierra de los Padres. En este caso tuvimos visita hasta Estados Unidos, de Los Ángeles. Vino un matrimonio con el cual hablamos a través de la señora, que es santaclarense. Él es de Los Ángeles, ambos viven en Los Ángeles y vienen aquí de paseo, de visita. Y realmente nos comentó cada cosa en Estados Unidos en torno a los UFO, OVNI, WAP, FANI, o como ustedes lo quieran llamar, y siempre lo decimos nosotros. Agradezco también a amigos que colaboran con esto que es intentar descubrir cosas. No será el club de Sherlock Holmes, pero intentamos dilucidar algunas cosas. Hoy con nosotros tenemos una visita especial. El periodista Martín Epeloa de La Plata. Hola Martín, buenas noches. Muy bien. Buenas noches a todos. Perfecto. Gracias por en tu casa. No, por favor. Y esta es la casa de todos los que buscan extrañeza, no te olvides, ¿eh? Misterios, cosas. Vos sabés que muchas veces uno imagina cosas. Yo siempre digo que la radio, no el video, la radio es algo muy especial. Y cierta vez, hablando con alguien que tenía mucha experiencia en radio, me dice, nunca te olvides que la radio es el teatro de la mente. Porque la radio sola, a medida que van hablando, vos te vas creando imágenes. Sí. Aparte es el único medio que, bueno, ahora ha mutado en esto, ¿no? Sí. Pero es el que sigue persistiendo. Al margen, bueno, el periodismo gráfico ya prácticamente no se consume, el papel, exacto. Pero la radio sigue estando. No sé, qué sé yo. Sí, o sea... Yo subo al auto y pongo la radio. Pones la radio, exacto. Otras generaciones, tal vez no. Tiene magia. Sí. Es un elemento técnico, digamos, gracias a Marconi o a Tesla, no sé bien, que pasó a Eva, parece que Marconi le quitó algunas patentes a Tesla, que lo llevaron a un juicio tremendo, pero bueno, descubrió la radio y adelante. Sí. Martín, hoy vamos a hablar sobre un tema especial.
Sí, especial. Preparado el tema, me parece que sobre todo porque es historia. Siempre yo me refiero a hechos históricos, pero bueno, en este caso la historia nos explica un poco también es una manera de entender el presente. Y entender los acontecimientos que hoy, digamos, tienen todo lo que está en la agenda global y en la agenda mediática internacional, podemos encontrar respuestas en el pasado, ¿no? Para eso me valgo de algunos temas. Igualmente, si me lo permitís, mandar saludos, por favor, dale. Adelante, me están llegando mensajes desde la ciudad de La Plata y agradezco también este libro que me ha prestado el profesor Juan Martín Díez, que sé que es un amigo de la casa. Amigo de la casa, estuvo. El Nexo, a partir de ahora llamado El Nexo, Juan Martín Díez. Y lo que vos me contabas, el descendiente de un... del empecinado Juan Martín Díez. Sí, así que aprovecho para mandarle un saludo a Hernán también. Hernán Dorst, bien. El tercer integrante, el tercero, el primero, depende de cómo querramos contarlo. Los tres estamos comenzando un nuevo proyecto en streaming, Empecinados. Bien, perfecto. Por Área 51 streaming. Uy, Dios, Área 51. Pero es por otras razones. Menos mal que no estaba en Roswell. Es por otras razones que... ¿Vos sabés una cosa? Vos sabés que el Área 51 es interesante, ¿no? Un lugar de pruebas de tecnología aérea nueva. Pero vos sabés que existen como 4 áreas. Área 51, Área 50, Área 49, Área 48. Esa es la que se admitió. Poco a poco van saliendo a flote cosas. Vamos a lo tuyo. Sí. Comentanos. La masonería en América. Sí, la masonería, el rol de la masonería en la emancipación americana. ¿Y por qué lo linkeo esto que tiene un viso de actualidad también? Y tiene que ver con una figura. Hay una figura central que es la amalgama de todos los héroes de la emancipación americana y que sin dudas, sin él no hubiese existido la conexión que terminó realizándose entre un San Martín, entre un Bolívar, un O'Higgins, no sé, Alvear, Sucre, etc. Y es Francisco de Miranda. ¿Por qué te comentaba hoy que tiene relación con el presente? Francisco de Miranda fue una figura de una valía increíble en cuanto a esas personas, personaje casi de novela, novelesco, un romántico novelesco del siglo XIX. En realidad nació en el siglo XVIII, en 1750, en Caracas. Francisco de Miranda, como todos los hijos de españoles de la época en América, los criollos, comienza su carrera militar en España y es la persona que parece una especie de Forrest Gump de nuestra Sudamérica, porque estuvo en los 3 episodios más importantes de su época, fue partícipe. Y fue partícipe que con relevancia. Fue partícipe de la guerra de la independencia de Estados Unidos, fue partícipe de la Revolución Francesa y fue partícipe de las guerras de emancipación en América. Lo hacen todavía más interesante sus otras conexiones, hasta se ha llegado a escribir, y hay bastante sobre el tema, sobre un romance con la zarina Catalina II de Rusia, por ejemplo. Sus conexiones con los personajes más encumbrados de la época. Pero es Francisco de Miranda el que tiene esa visión a finales del siglo XVIII, exactamente en 1797, de conformar bajo el formato, ¿no? Y bajo el asilo de una logia masónica, la llamada Gran Reunión Americana, o la Logia de los Caballeros Racionales, en Cádiz. Había una conexión entre
esa ciudad española, Cádiz, y Londres. Una conexión no solo por su carácter portuario, sino también principalmente por las alianzas de la época. En una época en la que España tiene un devenir sistemático de alianzas, ¿no? Unas idas y vueltas muy interesantes, porque por un lado está con los británicos. Sí, y con el otro. Después contra los británicos, luego vuelve con los británicos y los británicos luego vuelven al auxilio de los españoles cuando Napoleón ocupa España a partir de 1808. Y ese es el momento más interesante para nuestra historia argentina. ¿Por qué? Porque venimos de dos acontecimientos que son fundacionales para ese despertar criollo debemos salir de la tutela de la corona española, de Fernando VII, que son las invasiones, las llamadas invasiones inglesas, 1806, 1807. Y como te decía... Y además fue un momento muy especial, porque la corona española estaba muy debilitada políticamente. Exacto. No podía abarcar todo lo que había logrado. Bueno, ese famoso imperio donde el sol nunca se oculta, que comenzó a tener su declive, pero bueno, como siempre por intereses, hay intereses, en este caso las rutas comerciales eran las que importaban. Y es la causa fundamental por la que también fuimos invadidos por los británicos. Exacto. Porque los británicos estaban en guerra todavía en los Estados Unidos, en las colonias del norte. No es que en 1776 firmaron la Declaración de la Independencia y expulsaron a los británicos. No. Las guerras en América del Norte continuaron, pero aparte es muy interesante esa porción de la historia, porque esa parte de América estaba ocupada por británicos, españoles y franceses. Estados Unidos, lo que hoy conocemos como Estados Unidos en ese momento, tenía su parte española, ¿no? Del centro-sur para abajo. Exacto. Bueno, todos los estados que conocemos que tienen ese nombre español. Y es así. La Baja California, como se le llama. Baja California. Que los franceses e ingleses que quedaron, al empujarlos un poco, se fueron a Canadá. Claro. Es por eso que Canadá tiene dos idiomas, el francés y el inglés, en la actualidad. Y se quedaron como digamos, cabeza de playa. Todavía, de hecho, Canadá pertenece a la Commonwealth, a la Mancomunidad de Naciones Británicas. Exacto. Sí, y hay algunos personajes muy interesantes de esas guerras de la independencia de los Estados Unidos, del bando británico, que pasan a tener preponderancia en Canadá. Muchos se van hacia Canadá, como vos decías, hasta los mismos esclavos. Algunos emigran hacia Canadá. Exacto. Pero bueno, en ese momento los ingleses tenían varios frentes abiertos también, como los españoles. Sí. Porque en esos primeros años del siglo XIX ya tenemos las incursiones en África de los españoles, de las que Francisco de Miranda forma parte, de las guerras en Melilla y en otros enfrentamientos. Exacto. Y después tenemos a un Miranda que lo encuentra con ese ida y vuelta con los oficiales británicos. No está certificado, porque podrán entender todos que las actividades relacionadas a la masonería en esa época y con fines independentistas eran ultra secretas. Claro. No podían usar sus nombres reales, no podían escribir absolutamente nada, era todo oral, era oralidad absoluta en ese momento de la masonería, porque no se podía dejar rastro de ninguna actividad. Es más, los grupos de reuniones, las tenidas masónicas, eran muy pequeñas, de no más de 7, 8 personas, ¿para qué? Para que no estén todos juntos reunidos ante cualquier
eventualidad, digamos, exacto, nefasta. Viste que los atrapen. Y es Miranda en que en 1797 funda lo que nosotros conocimos y la historia nos hizo conocer como la Gran Reunión Americana. ¿Por qué Gran Reunión Americana? Porque reunía justamente, y fue el cometido, reunir a los oficiales militares españoles de origen y nacimiento americanos. Exacto. En su seno. O sea, que fuesen parte. Así es como San Martín, que hoy lo hablábamos antes de comenzar el programa, es iniciado masón en la denominada logia Integridad de Cádiz, pasando luego a formar parte de la logia también llamada Caballeros Racionales número 3 de Cádiz, que tiene luego una subsidiaria en Londres. En ese momento estamos hablando de una alianza que existía entre España e Inglaterra. Sí. Y había muchísima relación. Y sobre todo cuando España es tomada por Napoleón, con la vieja excusa del paso para Portugal y aquí me quedo y te pongo a Pepe Botella de rey. Bueno, en ese momento hay una confluencia de militares británicos a España, que son los que comienzan a comandar las distintas fuerzas y a tomar esa posta de la reconquista. Y ahí es donde los militares nacidos en América, peleando para el ejército español, entran en contacto con los oficiales británicos, como es el caso de San Martín, como es el caso de O'Higgins, de Alvear, etc. Es en ese momento muy interesante, y estamos hablando posterior a las invasiones de 1806 y 1807 en el Río de la Plata, donde comienza a conformarse en Europa ese sentido y ese sentir de tener que volver a su patria a pelear por la independencia. Por la libertad. Sí. Que son designios también de la Revolución Francesa, ¿no? Exacto. Y bueno, justamente Francisco de Miranda, personaje maravilloso. Antes de llegar a los 50 años, ya había sido parte de la batalla de Pensacola en Estados Unidos, en la Guerra de la Independencia, por la que fue condecorado. Y había sido parte de los revolucionarios franceses. También. De hecho, es el único americano que tiene su nombre grabado en el Arco del Triunfo. Es el único americano que tiene su nombre grabado en el Arco del Triunfo como uno de los héroes revolucionarios de 1789. ¿Se podría decir que era uno de los líderes de esa pequeña logia que hablamos hoy? Era el líder. Había un grupo interesante de españoles antimonárquicos, llamémosle republicanos, de una corriente iluminista, muy ligada a Francia, que son los que obviamente van fomentando y van colaborando con estos americanos que tienen ese sentimiento, que se aglutinan con ese sentimiento emancipador. Claro. No lo podrían haber hecho sin ayuda. No era una idea de un Miranda solamente. Claro. Sí, lo que proporciona Miranda son los medios. A ver, Miranda va seleccionando de alguna u otra forma a los americanos que estaban allí en ese momento, por lo cual hablamos de un San Martín, hablamos de un O'Higgins, hablamos de Alvear, hablamos Sucre, bueno, Bolívar mismo. Los más importantes nombres de la emancipación americana comienzan a definirse allí. Allí se conocen, allí se juramentan, porque, a ver, si bien comenté hace unos minutos que no hay nada que se dejaba por escrito, hay una entrevista muy interesante que le hace Bartolomé Mitre por correspondencia, en un momento a Zapiola, que Zapiola justamente es uno de los que viene en 1812 con San Martín, desde Europa, ¿no? En la fragata George Canning, desde Londres,
llega a Buenos Aires. Un Zapiola ya nonagenario, por correspondencia, Mitre le va haciendo consultas sobre la logia Lautaro, sobre la conformación de la logia Lautaro, sobre los integrantes, sobre los juramentos. Bartolomé Mitre ya había sido para ese momento, ya había sido iniciado masón, fue gran maestre de la masonería argentina, ya tenía un conocimiento cabal sobre lo que es la masonería, en este caso simbólica, especulativa, como le llamamos. En cambio, esta masonería, la de los caballeros racionales y la de integridad de Cádiz, o la Gran Reunión Americana, era una logia, lo que se conoce como operativa, tenía un objetivo. El objetivo era lograr la emancipación de América, de la corona española. ¿Por qué hablamos de la actualidad? Porque la cabeza de Miranda era fantástica. Él pensaba en una América, que sea una gran América unida. Unida, exacto. Exacto. Desde la Baja California hasta el Cabo de Hornos. Que si me disculpas, después, años más tarde, Belgrano toma esa costumbre, o sea, esas ganas de ser una América unida, y él quería nombrar, decía, había propuesto un rey para Sudamérica, que tenía que ser un inca. Un inca, sí. No solo él, sino varios de los personajes de post-Revolución 1810 también se proponen eso. Ya, bueno, había muchas propuestas en la época. Está la novela ahora dando vueltas de Piña sobre un rey Borbón para América. Para la Argentina, ¿no? Que fueron a secuestrar a Francisco de Paula, el hermano de Fernando VII Rivadavia, que se lo llevó a Belgrano, porque si no iba preso. Hay muchas historias interesantes referido a eso, pero la cabeza de Miranda era muy, muy interesante. El tipo estaba pensando en una América unida, desde América del Norte hasta el Cabo de Hornos. Y pensá vos, desde hoy, desde lo geopolítico y estratégico, lo que eso hubiese significado. ¿No? Por favor. Y qué paradójico. Imagínate Estados Unidos sudamericanos. Claro. Claro. Qué paradójico que Miranda era venezolano. Claro. Con todo lo que eso implica en enero de 2026. Claro, ¿no? Claro. Un venezolano pensando en una América unida desde el norte hasta el sur. ¿No? Hubiera sido magnífico, creo, si hubiésemos seguido ese lineamiento. Total. Con música de fondo y todo. Sí, no. Impresionante. Tenemos acá los tambores. Esto me hace recordar Uruguay. Vos sabés que en Uruguay tiene la costumbre, 6 de la tarde, comienzan a desfilar por la calle. Claro, sí, empiezan, hay 40 días. Eso es algo que nos quedó de los negros todavía. Son afroamericanos. Son costumbres afro que todavía persisten, por suerte, en nuestro territorio y que tan importantes han sido para la música. Algún día te puedo contar sobre el blues y sus orígenes también. Bueno. La música es una reminiscencia de la música. Es una de mis pasiones. Acá vengo acompañado de mi hijo menor, de Iñaki, que es un melómano. Bueno. ¿Vos sabés por qué no quedó ningún... vos tocaste el tema. Sí. ¿Vos sabés por qué no quedó ningún afroamericano acá en el país, en Argentina? Tenemos afrodescendientes en Argentina, te corrijo. En mi zona, no en La Plata, pero sí en Ensenada, caboverdianos. Hay una comunidad caboverdiana muy importante, que de hecho Cabo Verde va a participar del Mundial este año. Estados Unidos. México y Canadá. Vos sabés que Pero hay una parte que, mirá, hay una parte muy importante de la población afrodescendiente que muere en la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires en 1871. Otra gran parte, anteriormente, habían sido cabeza de playa, como se le dice, en la guerra de la Triple Alianza. Claro. Porque nosotros teníamos batallones de pardos y mulatos en las guerras de la emancipación americana, por ejemplo, y que de hecho habían acompañado al general San Martín en sus incursiones. Lo de Miranda, para mí, es un personaje
no solo central y medular. Sin Miranda no hubiese existido esa cohesión que hubo, por ejemplo, entre un O'Higgins y San Martín. Ponele. Entre el respeto, a pesar de lo sucedido en Guayaquil, el respeto entre San Martín y Bolívar. Y Bolívar, sí. Entre Sucre mismo. Estamos hablando de grandes. Son las personalidades más importantes que llevaron a cabo ¿no? Esas acciones bélicas contra los españoles. Exacto. Otro dato interesante es que hoy que hablábamos de los ingleses o los británicos que comienzan a irse a Canadá. Sí. Se calcula que más de 10.000 soldados británicos y oficiales, entre ellos, participan de la emancipación de nuestra América. Sí, muchos con Bolívar, por ejemplo, muchos dentro de lo que es la infantería y la caballería, así como cabe recordar, nuestros grandes héroes navales y padres fundadores de la Armada eran, por ejemplo, irlandeses, como el almirante Brown y su hermano San Martín. San Martín tenía el que les hacía los cañones. Era irlandés. Por eso, había muchos británicos. En ese momento Irlanda todavía formaba parte del Reino Unido de Gran Bretaña. Entonces encontramos a muchísimos soldados y oficiales que los vamos a ver como... ¿Qué hacía William Miller, Guillermo Miller, en las guerras en el Alto Perú y después en Perú? Y es uno de los héroes nacionales de Perú. Exacto. Se lo conoce como Guillermo Miller. Eso sí. Que el general Miller fue tal vez el que primero entrevistó al general San Martín con un libro entrevistas de la época, hablamos, ¿no? Sí. Imagínate correspondencias. Un San Martín que, si no me equivoco, estaba en Bruselas en ese momento y Miller en Londres. Idas y vueltas de correspondencia, y se publica casi una entrevista biográfica, ¿no? con esa intención a San Martín, que se publica en 1828 en Londres, donde cuenta muchas de esas campañas. Lo ato con esto porque en esas correspondencias San Martín evita, por ejemplo, hacer alusión a su filiación masónica. Por eso a veces es tan resistido y se duda de la participación de San Martín en la masonería. Claro. Él quería preservar, y de hecho hay otras cartas, por ejemplo, de Mitre a Mariano Balcarce, su yerno, donde le pide información sobre. Así como le pidió a Zapiola. Y Balcarce le dice, bueno, mi querido padre político, tanto mi querido padre político como yo no deseamos que su relación con las logias de Buenos Aires sea expuesta. Ahora, esto nos deja en claro la mentalidad y la lealtad de San Martín a una idea. Sí. No quería que nadie lo conozca, que nadie sepa que pertenecía a esto. No, de hecho, en esa época todavía se utiliza, pero de una forma más, vamos a decir, tradicionalista, lo que se conoce como nombre simbólico. Claro. Se utilizaban nombres simbólicos, no sus nombres reales. Sí. Eran conocidos de esa manera. Sí. Obviamente que entre un San Martín y un Sucre, yo me puedo imaginar, y un Bolívar, que se han conocido tete a tete, sabían quién era uno de otro, ¿no? Digo, pero no sé, para tratar de no dejar rastros de ninguna manera, se utilizaban los nombres simbólicos. Y bueno, y justamente desde lo simbólico nace algo que todos hemos leído alguna vez, que son la continuidad de estos de estas logias masónicas en Europa, como la Logia Lautaro. La Logia Lautaro, conocida en nuestra historiografía como el espacio tal vez masónico a través del cual San Martín, con su llegada a Buenos Aires en 1812, se da a conocer, viste que hay una relación, hoy todos van a decir Logia Lautaro o San Martín. Bueno, se utilizaba el nombre de Lautaro, también simbólico, elegido ya en España. Claro. Que eso lo cuenta Zapiola en su entrevista con Mitre,
elegido el nombre Lautaro, porque Lautaro fue el caudillo mapuche que derrota a los primeros españoles, ya en 1500, no me acuerdo si fue, 1557, si no me equivoco. O sea, un nombre simbólico. Vos mirá esto, para la emancipación, para la lógica que tenía a su cargo, la operatividad de generar las condiciones para la emancipación americana y los planes. O sea, sudamericana en este sudamericana, caso. En el Río de la Plata, llevaba el nombre de Lautaro. Lautaro, repito, Lautaro fue el nombre del caudillo mapuche que derrotó a Valdivia y mató a Valdivia en el siglo XVI, en los levantamientos de las guerras araucanas de ese tiempo, lo que hoy es Chile. Y justamente, ¿cuál era el plan de estos emancipadores en esta parte de América? Era Buenos Aires, cruzar hacia Chile, para luego por mar llegar a Perú. Encontramos ahí unas conexiones muy interesantes. No sé si escuchaste hablar alguna vez del Plan Maitland. No. Thomas Maitland fue un militar británico, o escocés, que ideó un plan que era Siempre estamos hablando de que en esos momentos los británicos querían expandir sus rutas comerciales. Claro. Estaban perdiendo terreno con las colonias del norte, con las 13 colonias de lo que hoy es Estados Unidos. Exacto. Entonces los británicos tenían un plan, que era ir hacia el sur y abrirse camino entre las colonias españolas. Thomas Maitland había ideado un plan que era ingresar por el Río de la Plata, o sea, invadir el Río de la Plata, tomar Buenos Aires, cruzar hacia Chile y subir hasta Perú. Si bien no hay constancia, hay dos libros muy interesantes de Rodolfo Terraño que hablan sobre el tema, que los llevaron a él en su exilio a investigar en Inglaterra y en Escocia, donde se descubre el Plan Maitland del año 1800. Es prácticamente, si vos te pones a pensar, lo que comienza a suceder en ese momento. 1806, 1807, invasiones. La primera invasión inglesa fue de 1.600 tropas, ya la segunda en 1807, que entraron por mi zona. Por tu zona. Entraron por Ensenada, una parte, desembarcaron en Ensenada, ya con 11.600 hombres. Claro. El plan era tomar Buenos Aires y abrirse paso hacia Chile y también hacia Perú. Pero, a ver, supongamos que ese plan, tal cual lo descubre Rodolfo Terraño y lo publica en su primer libro en 1985 y después en 2009 Diario Íntimo de San Martín, supongamos que ese plan fue ideado por un militar escocés. Ok, pero el que lo llevó a cabo fue San Martín. Y lo llevó a cabo, fue la epopeya militar más importante de la historia. Exacto. Partiendo sin el apoyo propio, de su propio gobierno. Exacto, ¿no? Señor. Bueno, hay muchas aristas interesantes en eso, porque parecía una sincronicidad absoluta lo que estaba ocurriendo en América en ese tiempo, porque tenemos a un San Martín, ¿no?, que cuando se le encomienda la gobernación de Cuyo, se asienta en Mendoza, y desde ahí que veía la cordillera, viste, que decía que esas montañas no lo dejaban dormir o le quitaban el sueño. Tenemos a ese San Martín que al mismo tiempo esperaba que se firme la declaración de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que al mismo tiempo tenía un Belgrano con el Ejército del Norte, que al mismo tiempo tenía a Güemes en Salta. Y que al mismo tiempo tenía vamos a decir, a los unitarios, porque los posteriormente conocidos como unitarios, en Buenos Aires, tratando de expulsar y repeler de alguna forma a Artigas. Claro. Ellos querían que San Martín bajase desde Mendoza a Buenos Aires para repeler a Artigas. O sea,
teníamos una cobertura casi sin el apoyo, bueno, no, casi no, sin el apoyo. Prácticamente sin el apoyo de Buenos Aires. Teníamos por la pericia de Güemes en el norte, de Belgrano, con el ejército del norte también, y con San Martín en Cuyo, planificando. Y ese llamado, ¿no?, al Congreso que termina decantando en la Declaración de la Independencia Argentina, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en 1816. Hay una sincronicidad, y al mismo tiempo que Bolívar, mucho más arriba, en el Alto Perú, tenía sus traspiés, ¿no?, hasta que consigue consolidarlo. Pero es importante pensar, perdón, Mario, sí, es importante pensar que hasta ese momento las grandes potencias estaban imbuidas en varios frentes militares. Por eso también digo, las tropas realistas en nuestro continente, tenías españoles, como también tenías americanos nativos que peleaban para la corona española. Exacto. Lo mismo que sucedía en América del Norte. Exacto. O sea, las grandes potencias estaban en ese momento con la mirada puesta en varios objetivos, así que fue el momento ideal. Ideal para hacerlo. Exacto. Para hacerlo. Exacto, exacto. Vos sabés que vos hablaste algo, ¿no? 1816, un año especial para Argentina. Para lo que más tarde sería Argentina. Pero vos sabés que hay incongruencias históricas que tal vez no tengan nada que ver con la influencia masónica. Suponete, vos sabés que llegan a Tucumán, llegan enviados de muchos lados para firmar la famosa acta. Sí, los congresistas, menos de Buenos Aires. Congresistas, menos de Buenos Aires, exacto. Y tampoco dejaron participar a los diputados de Artigas. Bueno, y no dejaron participar también a los que bajaban de Santa Cruz de la Sierra, que quería pertenecer también a las Provincias Unidas, al Río de la Plata. Bueno, te voy a comentar algo que mucha gente por ahí no lo sabe y lo tenemos al alcance de nuestras manos. A ver. No sé si sabías, nuestro país, así como lo conocemos como Argentina, tiene 3 nombres. Actualmente, artículo 35 de la Constitución. Confederación Argentina, República Argentina y Provincias Unidas del Río de la Plata. Seguimos siendo las Provincias Unidas del Río de la Plata, sin la banda oriental, ¿no? Claro. Que se pierde en esa negociación entre Buenos Aires y los británicos. Bueno, pero por lo menos no entregan a la provincia cisplatina del Uruguay a Brasil, porque estaban empujando a Brasil para que tome también. Sí, claro. A Uruguay. Claro. Querían dominar todo el sistema del río Uruguay y Río de la Plata. En este devenir de acontecimientos es importante lo que había sucedido en Cádiz, donde se habían reunido bajo la tutela de Miranda en su momento todos estos héroes latinoamericanos que terminan emancipando nuestra porción del continente de la corona española. Todo bajo la figura de Miranda, ¿no? Sin él no podría haber sido posible. Miranda vivió también en Londres y su casa en Londres era una casa muy visitada por los distintos oficiales. No es casualidad, por ejemplo, que exista una conexión muy fuerte entre los militares criollos, o vamos a decir americanos, y los ex oficiales británicos, que colaboraron mucho, no solo con hombres y con armas, para la emancipación. Porque los británicos primero había aventureros como un Bouchard o como un Brown, un William Brown, un Guillermo Brown y su hermano Michael Brown, pues habían quedado huérfanos muy chicos, eran básicamente aventureros. Había muchos europeos que venían en busca de estas nuevas oportunidades de guerrear o a través de esas guerras conseguir abrir sus rutas comerciales o su pyme del momento, ¿no? Pero después tenías otros intereses.
Y sí, San Martín fue en eso tomó provecho muy bien de esos contactos que había hecho, sobre todo con William Miller, y con una persona que es fundamental en la historia, muy poco conocida en nuestra historiografía, que es James Duff, que era el cuarto conde de Fife, muy cercano a Jorge IV, rey de Inglaterra, y al cual San Martín va a visitar a Escocia en el año 1824. En agosto parte de Londres, el 9 de agosto de 1824 parte de Londres a Escocia, llegando al burgo de Banff en Aberdeenshire. San Martín pasa 2 semanas, casi 2 semanas, en la casa de James Duff, al cual había conocido, ¿en dónde? En Cádiz. En Cádiz, era como militar británico. James Duff había sido de 1814 a 1816 gran maestre de la Gran Logia de Escocia. Era un conde, una familia no acaudalada. Decían que era asquerosa, el rey decía que era asquerosamente rico, para que te des una idea. Decían que era asquerosamente rico. De hecho, manda a fundar un pueblo, Macduff, que todavía existe, hay muchas destilerías de whisky en la zona, muy conocida. Y James Duff aloja a San Martín en Escocia en agosto de 1824. ¿Por qué? Porque San Martín estaba en Londres estaba Alvear, que casi se baten a duelo en Londres, eran enemigos, a pesar de que habían estado en la misma logia masónica, que habían peleado por lo mismo, en un momento se dividen, ¿no? Los intereses. Mitre en sus biografías es muy condescendiente y tal vez bastante bondadoso, bonachón, con cómo lo califica a Alvear, a Carlos María de Alvear. Algunos apelativos que utiliza que son un poco bastante suavizados, pero bueno, pensemos que los dos enemigos más importantes de San Martín, que eran Alvear y Rivadavia, que también eran masones, a pesar de eso, no, digo, los objetivos políticos eran otros. Llega San Martín a Escocia, como vuelve, ¿no? Como un bucle a Cádiz todo, a 1807, 1808, el momento en el que se conocen Duff y San Martín en Escocia, llegan a hacerse muy amigos. Pues San Martín va a pedirle un favor. Pensemos en esto. 1816, hablamos hoy, Declaración de la Independencia. San Martín, ¿qué necesitaba? Esa declaración para poder realizar el cruce de los Andes. En enero, hace 10 días atrás, se cumplieron 206 años del comienzo del cruce de los Andes, ¿no? Cruza los Andes, con todo lo que ello implica y con todas las batallas que hay que librar después, que da para muchísimas lecturas y millones de horas, ¿no? Total. Pero necesita tener esa carta de declaración de la independencia para poder cruzar los Andes e ir en nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata a liberar esos territorios, como Chile y como Perú. Hablamos de sincronicidad. Cuando sucede que San Martín se exilia, porque se tiene que exiliar forzosamente, porque acá estaba marcado, digamos, ¿no? Rivadavia lo tenía en la mira, de hecho tuvo varios intentos de asesinato. Él se va ya viudo, cuando se va, intenta ingresar a Francia, no puede, va a Londres. En Londres se lo encuentra a Alvear en una cena, eso está en varios documentos escritos, tienen una acalorada discusión, dicen, pero bueno, algunos comentan que se iban a batir a duelo y los calmaron. Él se va en busca de su amigo Duff a Escocia. ¿Por qué? Porque Duff era amigo, como dije hoy, del rey Jorge IV. Esto es agosto de 1824, vos pensá, agosto de 1824. San Martín recibe los primeros condecoraciones y distinciones de parte de Británica en Escocia el 19 de agosto de 1824 en el castillo de Duff House y en el castillo de Banff de James Duff.
Se hace una ceremonia de la que participan las guildas, como se le conoce, los gremios. Es una alegoría a la masonería del lugar, teniendo en cuenta que Duff había sido gran maestre de la masonería de Escocia. Lo reconocen, le dan viste, como la llave de la ciudad, por decirlo, ciudadano ilustre, le hacen la distinción. Y mira lo que es la sincronicidad que le pide ese favor a Duff. Sí. Dice, vos que lo conocés a Jorge IV, ¿qué necesitaba? El reconocimiento también de una potencia para las Provincias Unidas del Río de la Plata para consumar la emancipación. Sí. Y esto nos lleva a ese punto en el que en febrero de 1825 se celebra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y Gran Bretaña un acuerdo de libre comercio, amistad y... Es un tratado. Un tratado de comercio, amistad y colaboración. Que lo que termina siendo es ni más ni menos que el reconocimiento tácito de la entidad que tenían las Provincias Unidas del Río de la Plata. Obvio. O sea, obra de San Martín, con su amigo James Duff. ¿No? 6 meses antes, o menos de 6 meses antes. Digo, la efectividad en eso, aún trabajando para la patria, no estando en la patria y tener que haber estado exiliado. Utilizando inteligencia británica para cruzar los Andes, más allá de la inteligencia criolla que había. Inteligencia autóctona también, mucho espía. El rol de las mujeres fue importantísimo en el cruce de los Andes, como espías, por ejemplo. Eso bueno, se cuenta muy bien para todos aquellos que tienen la posibilidad en esta época de hacer el cruce, por alguno de los 6 pasos que hay. Sí. Se cuenta mucho el rol de la mujer, ¿no? En esos momentos. Bueno, William Miller, el general inglés, William Miller es el que en esa entrevista de biografía es el que de puño y letra escribe y cuenta, relata los tratados que tuvo que hacer San Martín con los pueblos originarios para poder llevar a cabo los cruces. Exacto. Las fiestas de 3 días, celebrar esos pactos. Y después había algo especial. Cuando cruza a Chile, y ya está en Chile, Cochrane, el almirante Cochrane que lo lleva a Perú. Lord Cochrane se lleva la plata, se escapa. Lord Cochrane, otro sujeto interesante de la historia, se escapa con el dinero. Larga historia de escaparse con dinero. Con el dinero. Nunca hay que confiar en... ¿no? Pero bueno, Lord Cochrane se escapa con el dinero. ¿Cómo es posible? Había prestado el apoyo naval para ese traslado de Chile hacia Perú, hacia el Callao, participado de combates también, pero bueno, en un momento se escapa con la guita, como decía mi abuelo, se escapó con la guita. Somos humanos en el fondo. Sí, ni hablar. Pero bueno, lo interesante de esto es que cómo todo se remite a Cádiz, ¿no? A 1807. Que me parece el momento fundacional, pues en el momento en el que San Martín es iniciado en la masonería de Cádiz, sucedían también aquí en el Río de la Plata las invasiones inglesas. Y estaban tratando de abrirse ese camino. Camino comercial. Sí. O sea, es interesante, Martín, los puntos históricos oscuros que hay. Yo siempre digo que la historia humana es un rompecabezas que presenta lugares oscuros que hay que llenar con más información. Ahora, la historia también, y yo creo que gran parte de la historia que no vamos a conocer nunca, los tratados, los planes que habían, generan también parte de un misterio, ¿no? Un misterio de lo que somos hoy. Totalmente, porque esto que yo te estoy contando tiene varias fuentes documentales que van tomando a pedacitos. Exacto. Por testimonios de primera mano, como hablábamos de la entrevista de Mitre, que está publicada hata en la página del gobierno argentino, por ejemplo. Se puede buscar por internet la entrevista, hay muchísima documentación, pero hay cosas que no se saben. Sí, no se saben. Esa entrevista de Mitre a Zapiola, cuando ya tenían más de 90 años, y es complicada. O la entrevista de Miller a San Martín,
hay cosas que no se cuentan. Sí, sí. ¿No? Pero sí, hay algo que hay que tener en cuenta, y es que todo nace allí, en España, nace en Cádiz y en Londres, porque un año después que San Martín es iniciado en la masonería, es ocupada España por Napoleón. Claro. Y ahí es donde los oficiales británicos comienzan a apostarse en España, justamente en Cádiz, y es donde comienzan a relacionarse todos los personajes de los que hablamos a lo largo de esta hora. Exacto. ¿Cuántos misterios que nos quedan? Nos quedan muchos misterios. Y vos sabés, yo tengo misterios. Cierta vez me comentaron, me hacen esta pregunta. ¿Sabés por qué fue grande Simón Bolívar? Le digo, sinceramente no lo sé. Porque al lado lo tenía Sucre, que era el verdadero estratega de los ejércitos de Simón Bolívar. Sucre, relevante, un hiper relevante. Digo, pero si a mí me cuentan que Simón Bolívar, con todo respeto esto, era un personaje bastante extraño, era inteligente, muy inteligente, pero en astucia táctica, Sucre. Sucre fue un genio. De hecho, Bolívar es el que termina entregando a Miranda a los españoles. Claro. El hombre que creó es traicionado. Es traicionado. Es traicionado por uno de los que fue parte de su creación. Por supuesto. ¿No? Bueno, pero no que hay... yo creo que no nos tenemos que olvidar un poco de la campaña de también, y perdón por esto, de Simón Bolívar, antes de llegar a ser reconocido en Venezuela, era pirata. Sí, bueno, había muchos que se dedicaban a esas artes. Saqueo. A esas artes. Los que tenían patente de corso y los que no tenían patente de corso, porque estaban los que tenían patente de corso y los que no eran considerados piratas. ¿Sí? Muchos me dicen, y esto hablándolo con un amigo venezolano, me dice, no, soy amante de Simón Bolívar. Sí. Dice, no, lo que pasa es que él pirateó para reunir dinero para nuestra independencia. Me parece perfecto eso. Pero que pirata. Sí, bueno, había muchos que traficaron esclavos. Hay muchísimas historias que tienen que ver con próceres que están en el bronce y que, bueno, hay un lado B, ¿no? El lado B es parte del misterio que tratamos. Muchísimas gracias, Martín. Me voy a dar el lujo de darte la mano, Mario. Y sí... Dice 400 kilómetros. No. Dice 400 kilómetros para esto. La mano es así, para... No te voy a decir cómo es. No te voy a decir cómo es. En vivo no. Hay algo interesante que siempre poseen los misterios, ¿no? Los que desconocemos y los que poco a poco intentamos que salgan a la luz. Hay un viejo dicho que dice, y que yo lo repito varias veces, no hay nada oculto que a su debido tiempo y momento no sea descubierto y develado. No creo que hayamos descubierto la pólvora nosotros acá, pero sí descubrimos partes oscuras de la historia que tal vez desconocíamos. Noches de Misterio es parte de eso, nos gusta eso, somos amantes de eso. Martín, ¿cómo se va a llamar el canal? Contanos. Le mando saludos porque están acá, están siguiendo el programa varios. Mirá, por favor. Sebastián Mazulio, mi mamá está mirando. Un saludo para todos. Estoy de vacaciones, entonces. Yo estoy en la costa y mi vieja está en La Plata. Un gran saludo para todos. Estamos con Juan Martín Díez y Hernán Dors. Martín. Estamos generando contenido, en este caso por un streaming, y nuestro programa se llama Empecinados. Empecinados. ¿Ya está en el aire o...? Estamos grabando material y en febrero seguimos y ya en breve sale al aire. La gente interesada puede... Área 51 streaming. Muy bien, Canal Área 51 streaming, recuérdenlo, Desde La Plata hay varios programas. Exacto. Ya. Muy interesantes. Bueno, un saludo para todos los amigos de La Plata. Y para empecinados. Para empecinados, bien, muy bien eso. Bueno, nosotros, 10 y 2, nos tenemos que ir porque somos esclavos del tiempo, lamentablemente, y el tiempo de radio es un tiempo estricto. Les agradezco a todos
y los espero el lunes próximo a partir de las 21 horas con nuevos misterios en Noches de Misterio. Muchísimas gracias y buena semana.